Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Hoy vamos a poner sobre el tema la literatura de la conquista. Bueno, yo voy a hablar sobre el contexto histórico. Contexto histórico. La conquista comienza en 1531 cuando las tropas de Pizarro se separaron en dos en Huaque y se dirigieron hacia Puna, donde fueron recibidos por los punaneños. Ellos al final los votaron por los excesos que tenían. Luego las tropas de Pizarro se dirigieron hacia Bohechas y ahí se dividen. Pizarro con su tropa se va hacia Tangalara y ahí funda la primera ciudad peruana fundada y que era la Villa San Miguel, un 15 de agosto de 1532. 15 de noviembre de 1532. Pizarro llega a Cajamarca y captura al Inca Atahualpa y con él encuentra en los baños de los incas. Al día siguiente, 16 de noviembre de 1532, el imperio de Tahuantinsuyo ya había acabado y el Inca estaba tomado por rehén y ahí era el fin del Tahuantinsuyo. En 1542, el rey Carlos X firmó la Real Cédula española que decía que se formaba el virreinato del Perú. Ahora sí es mi compañero Gil. La literatura de la conquista. La literatura de la conquista se caracterizó principalmente por la dependencia de España y el estilo satírico. La dependencia de España. Fuimos reflejo de la literatura de España porque se escribió con espíritu y sentimientos españoles. El estilo satírico. Se utilizó la sátira mordaz e hiriente para criticar a sus personajes virreinales. Durante la conquista existieron dos vertientes. Una vertiente popular cuyas manifestaciones son las coplas y romances, y una segunda vertiente posterior y más culta a la que pertenecen las crónicas. Coplas y romances. Los primeros soldados que llegaron al Perú visitaron las primeras coplas, que son las composiciones breves pertenecientes a una tradición popular. Las coplas solían ser cantadas y servían para utilizar y burlarse de sus jefes. Los romances también tenían su origen en una tradición popular española y también servían para elogiar a sus jefes. Son una mezcla de dos géneros literarios, el género épico porque narran sucesos, el género lírico porque expresan sentimientos íntimos casi siempre ligados al amor. Particularmente las crónicas pertenecen a un interesante género literario que mezcla las historias, novelas y ensayos literarios. Las crónicas son el género más característico de la literatura de la conquista, pues nos relatan el primer escrito del pasado prehispánico americano y costumbres de tradiciones culturales. Los principales cronistas fueron las cronistas indígenas y las españoles. Las cronistas indígenas fueron aquellos cuya lengua materna era el quechua. Los principales representantes fueron Yupanqui, Felipe Gómez Madariaga. Que se callen Las crónicas eran aquellos nacidos en Perú que hablaban el quechua y el idioma castellano. El máximo representante de las crónicas fue Nicolás García de la Vega. Las crónicas españolas fueron los conquistadores. Ellos fueron los testigos del descubrimiento de un nuevo mundo, el cual era el quechua. Los principales cronistas españoles fueron Pedro Cisa de León, Gaspar de Carvajal y Francisco de Ceres. Peguen bien, pega como una cinta. Pégalo, ayúdale, pégale como una cinta. Tercos ellos. Sigue. Yo les voy a hablar sobre el máximo representante de la literatura de conquista, quien es Garcilaso de la Vega. Su biografía. Garcilaso de la Vega nació en Perú, Cusco, en el año 1529 y falleció en Córdoba, España, en el año 1616. Fue un gran historiador y escritor peruano. Sus padres fueron el famoso conquistador español Sebastián Garcilaso de la Vega y su madre fue la princesa incaica Isabel Chimbote. Debido a la gran posición privilegiada de su padre, Benito Garcilaso de la Vega pudo disfrutar de una buena y esmerada educación en la ciudad de Cusco, al costado de los hijos de los conquistadores españoles Gonzalo y Francisco Pizarro, que al igual que él eran ilegítimos y mestizos. A los 21 años de edad se trasladó a España, donde siguió la carrera militar.
y con el grado de capitán participó en la represión de los moriscos de Granada y también combatió en Italia, donde conoció al famoso filósofo neoplatónico León Abreu. En el año 1590, muy probablemente debido a la poca consideración que se le tenía al ejército español debido a su condición de mestizo, decidió renunciar a las armas y entrar a la religión. Además, en ese mismo año se dedicó al estudio del pasado histórico del Perú y a la lectura de los poetas clásicos y renacentristas de la época. Fruto de ese aprendizaje y lectura, en el año 1590 hizo la traducción al italiano de Los Diálogos del Amor, una obra de León Abreu. En el año 1605, en la ciudad de Lisboa, escribió su obra La historia de Florida y jornada que el Inca hizo a ella el gobernador Hernando de Soto, título que por jugar muy largo se sintetizó en la jornada del Inca. Sin embargo, su obra más representativa han sido los comentarios reales, escrita la primera parte en el año 1609 y la segunda en el año 1617. Los comentarios reales constan de dos partes. La primera es la autobiografía y la segunda es el intento de dar visión acerca de la conquista del imperio incaico. Sin embargo, desde el punto de vista meramente literario, los comentarios reales son una de las mayores representaciones de la lengua castellana. A lo largo de los años ha causado una larga polémica acerca de la verosimilitud de los hechos que Garcilaso de la Vega usó para escribir los comentarios reales. Garcilaso de la Vega usó hábilmente los recursos de la epopeya, la utopía y la tragedia. Ahora les voy a hablar sobre la primera parte de los comentarios reales. Estos constaron de 9 libros. El primer libro trató sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo, sobre la idolatría y la forma de la vida de los antiguos incas. El segundo libro constó, al igual que el primer libro, sobre la idolatría, pero de una forma más específica y concentrada. El tercer libro relata la vida y hechos de Inca, Manco Cápac y Tupac Amaru. Además, relata sobre cómo fue el Templo del Sol y las riquezas que contenía. El tercer y cuarto libro transmite y relata la crianza que tuvieron en el Cusco con sus hijos. Además, cómo fueron los nacimientos de los indios y de cómo se le daban las tierras a los herederos hijos del Inca. En el quinto libro se relata sobre la organización. Por ejemplo, se relataba sobre los quipos o sobre la forma de correo. En el sexto libro trata sobre el ornamento, que quiere decir la decoración que tenía el palacio incaico, y los quipus y correos también. El séptimo libro trata sobre la fortaleza del Cusco, lo que contenía y sus grandezas. El octavo libro era extenso. Contenía información sobre flora y planta, ríos famosos, aves, frutas, legumbres que cosechaban y en conclusión cosas que habían antes de la llegada de los españoles. Y en el último y noveno libro, el más largo por su cantidad de capítulos, relata sobre la pelea de los hermanos Huáscar y Atahualpa por llegar a ser el Inca. Relata sobre las desdichas de uno y las ofensas del otro. Ahora le paso con mi compañero Kiliano, que le va a hablar sobre las crónicas. Ahora yo voy a hablar sobre los tipos de crónicas. Pero primero lo voy a explicar qué es una crónica. Una crónica es una obra literaria que narra hechos históricos de forma cronológica. Una crónica usa un lenguaje sencillo, directo, muy personal de cada autor y también admite un lenguaje literativo con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en la descripción. Crónicas indígenas son aquellas escritas por autores cuya lengua materna era la quechua. Estos cronistas eran miembros de los élites regionales y de la Real Familia Incaica. Eran a veces muy difíciles de entender sus obras porque usaban un español demasiado desalineado. Uno de los más importantes fue Huamanco Madayala. Su obra fue escrita entre 1585 y 1615. Posee un alto valor histórico y relata cómo fue la realidad andina y pedir ayuda a la corona española para salvar a los indígenas de explotación. Representantes: Pachacute, que
su crónica de Garcilaso se rescata a ver símbolos de Perú mestizo, criollo, en busca de un reconocimiento social. Es uno de los primeros cronistas que rescata poesía quechua. En su crónica se ve cómo fue la historia del pasado andino. Su crónica se divide en dos partes. La primera, conocida con el mismo nombre, y la segunda, llamada Historia General del Perú. Representantes, Garcilaso de la Vega con su obra Comentarios reales. Crónicas Españolas. Fueron escritas por los conquistadores, Por los que estuvieron en esos hechos importantísimos que hubo, como el del descubrimiento de un mundo diferente al de Europa. uno de los más importantes fue Pedro Cieza de León. En su obra se divide en tres partes. Desde la primera hasta la última, relata cómo fue desde la historia de los incas hasta cómo fue las guerras de los civiles de los conquistadores. Representantes, Pedro Cieza de León con su crónica, Crónica de Perú y el señorío de los incas, y Juan de Betanzos, suma y narración de los incas. Ahora paso con mi compañero mismo. Yo voy a hablar de la segunda parte de los comentarios reales. La segunda parte de los comentarios reales trata sobre el movimiento de la conquista del Imperio Incaico y trata sobre cómo poco a poco los conquistadores españoles no lograron conquistar a nosotros. Además, trata sobre la repartición del Tahuantinsuyo, sobre sus riquezas, sobre las guerras civiles que había con todos los incas. Y finalmente termina con la muerte de Incas Cotopaxi primero. Aplausos, compañeros.